se puedan, justamente, incluso este curso es un curso bastante introductorio, bastante teórico, eh, el cual permite que a través de este curso puedas encontrar o conocer el software como tal, software y hardware, las partes de la computación como tal, ¿no? Es como que la introducción netamente a lo que tú ya quisieras en un futuro, pues, trabajar o orientarte, ¿no? Entonces, justamente, nada, estoy muy, muy agradecido por esos aplausos. Les doy las gracias por la oportunidad también, tanto a la institución como a los compañeros y alumnos que están aquí. Igual siempre son bienvenidas las preguntas, tanto aquí como fuera. Yo en mi caso no tengo ningún inconveniente para poder apoyarlos respecto a temas académicos como tal. Entonces, sin más preámbulos, creo que ya podemos comenzar las clases. A ver, déjenme un minuto para ir proyectando. Vamos hoy día a proyectar un poco, pues, la parte introductoria en Word como tal. Y tengo entendido que el equipo eh, les va a proporcionar un manual, ¿no? Un manual para que ustedes puedan trabajar y revisar lo que vamos a hacer hoy día en clase, ¿no? Ya, ahorita voy a proyectar. Y en el tema de la cámara también, tengo entendido que me piden un fondo de pantalla, pero, bueno, eh, si no, podemos en esta clase trabajar así, no, no hay problema. Ya, luego ya coloco mi fondo de pantalla, mi fondo de pantalla de la cámara. Listo. Entonces, a ver, voy a proyectar un tanto, no sé, para eh, proyectar un poquito el Word. Ah, ya. Antes de proyectar un poquito el Word, como ya les comentaba la señorita anterior, la asistente, la profesora también, yo, bueno, soy César Manuel Valdivieso Lloveres, es mi nombre, soy ingeniero de profesión, bueno, bachiller actualmente, egresé de la Universidad Nacional Pedro Rigallo de Lambayeque, y actualmente, pues, bueno, ya tengo casi entre 8 o 9 años eh, trabajando pues en todo lo que es el tema de software, desarrollo de aplicaciones. Bueno, empecé pues en una empresa que se llamaba Everis en un determinado momento, desarrollando pues en el mundo del desarrollo como tal, ¿no? Trabajando con Java en ese momento, ¿no? Y con microservicios. Luego trabajé en lo que es ya como arquitecto de software, porque fui desarrollador senior, como arquitecto de software, viendo las estructuras y la arquitectura y los componentes que tiene pues en las grandes empresas. En este caso pues trabajé para la empresa Claro, también trabajé en Entel siendo arquitecto. Luego pasé a Telefónico, ya viendo a Telefónica de Perú, viendo temas de estructuras de la nube, todos los componentes de la nube. En este caso trabajé con la nube Azure, y ahora pues me encuentro trabajando como líder de arquitectura y líder de chapter de tecnología en la empresa Credit Core Capital, que pertenece al grupo BCP, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando actualmente. Y pues por el mismo conocimiento, bueno, y poco de experiencia, se me ha dado pues la oportunidad de poder dictarles y poder ayudarles con este curso, ¿no? En realidad el curso, como les comentaba, es un curso introductorio, ¿no? Es un curso en donde se va a aprender qué es un sistema operativo, se va a aprender pues los dispositivos, sobre todo lo que es el hardware, el software, qué significan cada uno de ellos, cómo administrar el sistema operativo Windows, que es un curso bastante básico, pero lo importante es conocerlo, porque este curso es el puntapié inicial para cuando tú quieras, si te quieres meter al mundo de desarrollo de software, conocer la base, ¿no? Conocer o tener las bases para que si te hablan de sistema operativo, si te dicen, oye, mire, yo quiero desplegar mi aplicación en Linux, o quiero hacer una aplicación en Mac, o quiero hacer una aplicación en Android, o quiero hacer una aplicación con Java, etcétera, un tal lenguaje de programación, qué sé yo. Entonces tú ya tienes la base y ya sabes de qué te están hablando, ¿no? Entonces es más que todo
para eso, ¿no? Listo, entonces aquí voy a proyectarles en el Word, un segundo, el contenido. Déjenme para proyectar toda la pantalla. Un segundo, no sé si me deja hacerlo. Ya está proyectando, creo. No sé si ya se puede ver, ¿sí, no? Ya, entonces si ya se puede ver, podemos empezar a revisar un poquito. Esto es como que el contenido de todo el curso que vamos a ver hoy, el día de hoy. Bueno, ojalá que lo podamos terminar porque el camino introductorio es bastante amplio y aquí lo que yo también voy a hacer es abrir una aplicación, se llama Draw, un ratito, se llama Draw.io, en la cual con esta aplicación, este software, es un software gratuito. Este software te permite hacer diseños de soluciones y es muy importante conocerlo porque aquí es como que vamos un poco a mapear la clase, ¿no? O sea, la clase la vamos a llevar de dos lentes, ¿no? Revisando el Word y trabajando aquí en el Draw.io, ¿no? Bueno, está demorando un poquito mientras va cargando. Entonces, eh, empezamos con el contenido, ¿no? ¿Qué dice la primera parte? Fundamentos de sistemas informáticos, ¿no? Como sabemos, la parte fundamental de los sistemas informáticos. Primero, tenemos que saber qué es un sistema informático. Y en general, primero la palabra qué es un sistema. Un sistema es un entorno, un conjunto de componentes organizados, ¿no? Que interactúan entre sí para procesar datos o generar información. Quiere decir que hay varios componentes, justo esto no nos permite el Draw.io ir explicando, pero está cargando. Un segundo que vuelva a cargar. Varios componentes que interactúan entre sí. Varias cositas, varias herramientas que interactúan entre sí. ¿Para qué? En el caso del sistema informático, para procesar información, datos y generar información útil. La palabra sistema, como ya les había comentado, es un conjunto organizado de componentes que interactúan entre sí. Ejemplo, tenemos el sistema nervioso, que son varios órganos, en este caso, cerebro, las células del sistema nervioso, el sistema nervioso central, periférico, todo que interactúan entre sí para poder trabajar para nuestro cuerpo, ¿no? Y lo mismo el sistema digestivo, así, ¿no? En este caso. Entonces, lo mismo es en el caso de los sistemas de información. Son varios componentes que interactúan y que entre ellos se interlazan para entregar una información útil, ¿no? En este caso, ¿quiénes son los componentes del sistema informático, no? En este caso tenemos tres grandes grupos. Bueno, mayormente se conocen estos dos, hardware, software, y también es importante conocer que también están los datos, ¿no? El hardware, que ya lo vamos a ver más abajo, es nosotros en sistema le llamamos el fierro, ¿no? Es el componente físico, ¿no? En este caso, pues una lacto, un servidor físico, un servidor físico, un mouse, un teclado, todo lo que nosotros, bueno, pues en este caso algunos componentes de CPU, todo el sistema que nosotros le llamamos fierro, eso es un hardware, ¿no? El software, que son todo el tema de las aplicaciones, todo lo que para nosotros es intangible, el tema de las aplicaciones, el tema de las APIs, el tema del código, de los lenguajes de programación, eso es el software, ¿no? Y datos son todos los componentes que nosotros guardamos para después explotar. Por ejemplo, un banco actualmente pues tiene que trabajar con bastantes datos de los clientes, de las cuentas, de monitorear, por ejemplo, la seguridad, etcétera, de estos datos. Entonces, justamente todos esos componentes se interlazan para generar el sistema informático, ¿no? Estos tres componentes mayormente, ¿no? ¿Y por qué es importante el sistema informático? Es importantísimo porque sabemos que ahorita todo es tecnología, ¿no? Ahora todos los negocios se orientan y van hacia la modernidad. Entonces, nosotros tenemos que, nuestro negocio, si en algún momento tenemos o queremos hacer un negocio, tenemos que tener una visión que va a tener un sistema informático. Por ejemplo, queremos tener una tienda,
si antes lo que se hacía se hacía en los registros, colgaban, ¿no? Oye, me han comprado esto, me han comprado lo otro, y hacías el registro, hacías las sumas y sacabas tus ganancias, o en el caso, en algunos casos tus pérdidas, y lo que tú habías invertido. En este caso, ya ahora incluso las tiendas son automatizadas, ya tienen escáner para los productos, ya sacan, solamente con hacer un clic, sacan lo que han vendido y lo que lo que todavía tienen en el almacén, cuánto han ganado y o cuánto han perdido, dependiendo de la orientación de negocio. Entonces, por eso es importante los sistemas informáticos. Imagínate en un banco que todo se haga manual, ¿no? O en una empresa de telefonía, que todo se haga manual. Por eso ahorita son tan importantes los sistemas informáticos, y como ves acá, cómo interactúan el hardware y el software, ¿no? En este caso. Pues aquí tenemos como que el Draw.io, vamos a crear un componente acá, crear, y bueno, acá lo vamos a poner eh, introducción, ¿no? Introducción, y ya bueno, lo guardamos, ¿no? Esto es para que tengan como imagen, siempre trabajen como imagen lo que ustedes están aprendiendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí podemos colocar que los sistemas informáticos, aquí, acá, ¿no? Podemos colocar que los sistemas informáticos, son, es un sistema en donde se encuentra, pues, acá el hardware, ¿no? Se encuentra el hardware y se encuentra por acá el software, ¿no? Que interactúan entre sí, y también se encuentran acá los datos, ¿no? Que ahorita lo ponemos el nombre y acá los datos. Entonces aquí ya ustedes resumen, eh, acá el hardware, aquí el software y aquí los datos, ¿no? Los datos, ¿no? Y estos interactúan entre sí para formar el sistema de información. El software recoge los datos, pero los datos también están almacenados en el hardware, ¿no? Porque están almacenados en algún componente de la nube, o están almacenados en un fierro de tu propio. Y el hardware, el software llama el hardware, y así sucesivamente, ¿no? Entonces es un sistema informático que trabajan los tres componentes, ¿no? Y acá, obviamente que existen sus tipos y sus condiciones de estos componentes, ¿no? Listo. En ese punto, a ver acá. En ese punto, no sé si ustedes tienen alguna consulta, duda, pregunta, inquietud, alguna cosa por acá. Si tienen alguna duda. Sí, Roberto, cuéntame cuál es la duda que tienes, si en caso la tuvieras. O todo quedó claro, de momento, ¿no? Porque acá vamos a ir avanzando con más cosas. Bueno, entonces, si todo quedó claro, entonces continuamos con la siguiente parte. Ah, ok, ok, listo, listo. Entonces, nada, desde la parte introductoria, fácilmente son estos dos puntos, que es un sistema informático, el conjunto organizado de componentes que interactúan entre sí, ¿no? Que interactúan entre sí, hardware, software y el caso de los datos, ¿no? Importante, en resumen, porque obviamente conforme se está haciendo la modernidad, estamos empezando la modernidad de cada uno de los negocios, permite que los datos se procesen mucho más rápido y poder así atender más rápido a los clientes, ¿no? En este caso. Componentes básicos del sistema informático, empezamos con el hardware, ¿no? Que ya lo habíamos visto. ¿Qué es el componente de hardware? Como ya les había dicho, es los componentes físicos, ¿no? Los componentes tangibles, el fierro que le llamamos nosotros, ¿no? En este caso, pues tenemos unidades de procesamiento, el CPU, tenemos memoria RAM, tenemos dispositivos de entrada, tenemos dispositivos de salida, de almacenamientos, discos duros, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, para que quede claro, pues el hardware es el fierro, ¿no? Como tal, ¿no? O sea, tu componente tangible, una laptop, un teclado, un CPU, memoria RAM, memoria ROM, etcétera, ¿no? Y aquí empezamos a detallar un poquito cada uno de estos componentes. Por ejemplo, el CPU es la unidad de procesamiento, ¿no? Cuando tú tienes, por ejemplo,
una lacto, una máquina, el CPU es como decir el cerebro de ese componente. Es como en el sistema nervioso, en nuestro cuerpo, el cerebro. Siempre tienes que relacionarlo así. El CPU es un pequeño chip donde se procesan las peticiones. Todo lo que tú haces, quieres abrir, por ejemplo, una aplicación, quieres hacer este movimiento, por ejemplo, el Excel, o estás moviendo, acá copiando algo, todo pasa por el CPU, y el CPU es el que da las órdenes para que funcionen los demás medios. Por eso les decía que el CPU es la unidad de procesamiento y el cerebro del componente, en este caso, pues, de una lacto, ¿no? Y también incluso en servidores también se utilizan CPUs, ¿no? Pero obviamente con mucha más capacidad. En el caso de los CPUs, cuando tú, por ejemplo, encuentras una lacto o quieres comprar una lacto, quieres comprar una, este, una PC, tú ves el procesador y siempre te dicen, hay muchas marcas, ¿no? Intel, AMD, Intel Core i5, Core i7, eso es el CPU. Entonces, lo más importante para que tú puedas adquirir sobre todo, bueno, una de las cosas más importantes para que tú puedas adquirir una lacto o algún componente así es ver el CPU, ¿no? El CPU es quien tiene el tema de los núcleos que permiten que la lacto procese mucho más rápido, ¿no? Obviamente que, claro, también de la mano va la memoria RAM, la memoria caché, que ahorita lo vamos a ver, pero el CPU, pues, obviamente tú puedes tener un montón de memoria, pero si su CPU es Core y Duo, entonces no te va a procesar mucho, y si quieres levantar un programa de software para desarrollo de software, pues obviamente que te va a dificultar un poco más, ¿no? No es como tener pues una i5 o una i7, ¿no? En este caso. Entonces, esto sería el CPU del lado del hardware, ¿no? Y si te preguntan, oye, ¿el CPU es un programa? No, el CPU es un componente, por eso es parte del hardware. Es un componente tangible, componente físico. Si tú abres tu lacto o abres tu PC, lo vas a encontrar el CPU, el chip, ¿no? En este caso. Entonces, para que se tenga en claro eso. Luego, por acá vamos a ir también agregando en nuestro mapa, acá las partes del hardware, ¿no? Aquí las partes del hardware, y vamos a ir agregando acá, agregando aquí un símbolo bastante grande, aquí, donde vamos a poner aquí el hardware, ¿no? Le vamos a poner H, el hardware, y aquí vamos a poner pues nuestros componentes que van a ir integrándose entre ellos, ¿no? En este caso, pues en el corazón lo vamos a poner al CPU, ¿no? Que es el componente que mueve, por ejemplo, por así decirlo, toda la PC, toda la lacto, ¿no? En este caso, es el CPU, ¿no? El procesador. Luego, bueno, luego el CPU, tenemos todas las clases de memoria dentro de nuestro componente de hardware. Tenemos la memoria RAM, por ejemplo, ¿no? Y esta es una memoria volátil. ¿Qué significa volátil? Que se utiliza en un determinado momento, pero que la información no se guarda para siempre. O sea, la información desaparece en un determinado momento. ¿Y para qué se usa esta memoria RAM? La memoria RAM se utiliza para cargar el tema de los datos de los programas, ¿no? Ejemplo, yo quiero abrir Google. En la memoria RAM se carga el componente o el espacio de memoria para esa aplicación. Es algo así. Vamos a ponerlo por acá. Desde aquí vamos a poner a la memoria RAM para que se entienda un poquito más, ¿no? Es como una tablita, ¿no? La memoria RAM, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a buscar algo así. La memoria RAM vendría a ser algo como esto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tú tienes el corazón, que es el CPU, y acá tú tienes, perdón, ya, acá, RAM, por ejemplo, ¿no? RAM. Y en la RAM tú, por ejemplo, dices, oye, es una memoria volátil, como ya les había dicho, ¿no? La memoria volátil, y aquí tú, por ejemplo, le dices, ¿no? Oye, abrí este espacio, lo designo para Google, por ejemplo, ¿no?
para navegador, vamos a poner navegador, ¿no? Navegador. Yo lo asigné para el navegador, ¿no? Ese espacio. Luego, vamos a hacer un poquito más así, ya. Y este hay que ser un poquito más grande, ¿no? El CPU lo ponemos aquí en medio y esta es la memoria RAM aquí. Esta memoria RAM, como saben, puede ser de 4 gigabytes, de 12, de 16, de 32, lo que tú desees, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, puedo asignar un espacio porque abrí Java, ¿no? Por ejemplo. No, también levanté NetBeans, ¿no? O Visual Studio, Visual, levanté, entonces acá. También levanté en mi programa, por ejemplo, aquí, Excel. Entonces le asigné un espacio de memoria RAM a mi Excel. Luego, también, no sé, apliqué Notepad, ¿no? Notepad. Ya, bueno. También agregué, no sé, Word, ¿no? Word, etcétera, ¿no? Acá otro programa X, otro programa Y, no sé, otro programa Z, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces aquí, esto es lo que hace la memoria RAM. Almacenar la información o los datos que tiene tu aplicación. El CPU lo que hace es ordenar que la memoria RAM los almacene y los almacena. Entonces, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, la memoria RAM ya se copó? Por ejemplo, tú tienes una memoria RAM de 4 y te levantaste tanta información que llegaron a los 16 gigas. Entonces tu máquina empieza a sonar algo así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La memoria RAM hace un juego con el disco duro, que aquí vamos a ver para qué sirve el disco duro, hace un juego de pedirle, oye, disco duro, dame un poco más de espacio en memoria, que, que a ti te sirva de memoria, para que yo poder almacenar ese nuevo programa que faltó. Por ejemplo, un programa B, un programa Z, ¿no? Entonces, ese B a ver, un programa P o lo que sea, ¿no? Entonces, hace ese juego y ahí es donde la máquina se vuelve a ser un poco más lenta, ¿no? Porque ya tu memoria RAM se copó. Entonces, por eso también es importante la memoria RAM. Entonces, en la memoria RAM, ¿y qué sucede cuando, por ejemplo, yo cierro el navegador? Esto desaparece y queda así, ¿no? ¿Y qué pasa cuando yo apago mi máquina? Todo esto se borra, ¿no? O sea, la memoria RAM no, pues, ¿no? La memoria RAM no, ¿no? La memoria RAM sigue, pero se queda vacía, ¿no? Desaparece todos los programas que tú hiciste, desaparecen, ¿no? Y queda limpia la memoria RAM. ¿Entiendes? Entonces, por eso se le llama por eso se le dice que es volátil. Ya sirve solamente para almacenar los datos del programa en un momento determinado, pero luego se van a quedar eliminados, ¿no? Entonces, esa es la función que tiene la memoria RAM. ¿Ya? Luego tenemos otra memoria que también está aquí en el Word, que se llama memoria ROM. Esta memoria ROM, a diferencia de la memoria RAM, no es volátil. Entonces, esta memoria ROM, dirán, oye, entonces si no es volátil, ¿qué almacena? Almacena datos de la BIOS. ¿Qué es la BIOS? La BIOS es el lugar en donde se encuentra almacenado la información de tu sistema operativo, ¿no? De tus interfaces de arranque del sistema operativo. Ejemplo, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos acá también, esta es la memoria RAM, vamos a hacerlo más pequeña para que ya no ocupe mucho espacio. Este es el CPU y ahí están interrelacionados, ¿no? Esto está interrelacionados por acá. Están interrelacionados y también igual la memoria ROM tiene una información más o menos así, similar, ¿no? Pero ¿qué sucede con la memoria ROM? La memoria ROM tiene un espacio determinado, no sé, y acá tienes sistema operativo. Sistema operativo, datos del sistema operativo, y y otras cosas más, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Pongamos estos datos, X, Y, no sé, cositas, etcétera, todas esas cositas que te sirven en el caso, por ejemplo, estamos hablando de Windows, ¿no? Porque también también para el caso, por ejemplo, de Linux y los otros demás sistemas operativos que ahorita vamos a ver, también tienes esta información, ¿no? Entonces el CPU igual. Entonces, ¿qué sucede con esta memoria RAM? Estos datos nunca se van a quitar. Tú cuando instalas el software dentro de tu PC, lo que hacen en la memoria RAM
separan este espacio para que este espacio no sea volátil. Y siempre, pues, obviamente, cuando tú levantas prendes tu lacto, o prendes tu PC, o prendes tu máquina virtual, qué sé yo, ya tienes ese sistema operativo dentro de la ROM. Entonces, ese sistema, si no, tendrías que cada vez instalar el software para levantar el sistema operativo. Siempre tendrías que instalar Windows cada vez, ¿no? Entonces, cuando lo formatean, limpian eso y vuelven a crearle todos los componentes del sistema operativo, ¿no? Entonces, tienes el hardware, ya tienes, y esto obviamente que también es fierro, ¿no? Es un dispositivo que está dentro del componente, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no tengo los componentes en físico, sino para mostrarle por la cámara, pero porque justamente pues el curso no es tanto para mostrar, o sea, no es tan práctico como tal, pero para que sepan que existen estos componentes y en algún momento cuando abran su PC, ya sepan cuál es la RAM, cuál es el CPU, cuál es el ROM, etcétera, ¿no? Que son componentes físicos, como les decía, ¿no? Como tal. Entonces, aquí, mire, ya tenemos estos componentes de memoria. Luego existe un componente más, que es la memoria caché, ¿no? Entonces aquí la memoria caché, vamos a ponerlo acá así pequeño nomás, que es una memoria flotante, ¿no? O sea, es más que una memoria flotante, es una memoria que permite hacer la comunicación de fácil acceso, ¿no? ¿Qué sucede? Por ejemplo, mira, acá vamos en la teoría, acá nos dice, ¿no? La memoria caché de acceso rápido, ¿no? Como les decía, ¿no? Y hace pues un buffer entre el CPU y la RAM. ¿Qué sucede? Que hay momentos en que la RAM está, como les comenté, ¿no? Extremadamente llena, entonces yo puedo dejar datos aquí en el caché para que el CPU vaya al caché y ya no tenga que ir a la RAM y buscar toda esta información. Imagínate que el CPU lo que hace es empieza a buscar cuadrito por cuadrito, ¿no? Supongamos que tus datos de tu sistema están por acá, ¿no? En este cuadro, por ejemplo, aquí, de tu aplicación que levantaste, ¿no? Que recuerda que la RAM es para las aplicaciones. Cuando se apaga la máquina, desaparece todo esto, desaparece y cuando vuelves a prender la máquina y levantas un nuevo programa, vuelve a aparecer por acá. Entonces, supongamos que está medio que lleno y el CPU quiere buscar esa información para mostrarle a, no sé, a información, supongamos que es del Excel. Aquí está, por acá está el Excel, ¿no? Aquí, pues, pongamos que está el Excel, y me tiene que recorrer puntero por puntero cada uno de las casillas de información que tiene la RAM y encontrar el Excel. Entonces, la caché sirve para que yo, o sea, el CPU haga un switch entre la RAM y el CPU. Entonces, aquí yo busco solamente en el caché los datos del Excel y ya no tengo que irme hasta la RAM, ¿no? Y hacer toda esa búsqueda. ¿Por qué? Porque la caché de forma inteligente guarda los datos de las aplicaciones que tú estás usando más en ese momento, ¿no? Entonces ya él ya sabe, lo tiene en caché y va al CPU de manera más rápida, ¿no? Y para eso sirve en general, ¿no? La, la, la memoria caché. Listo. Eh, ¿Qué más? Bueno, esto es en el caso de los dispositivos que tenemos dentro de nuestra PC como tal dentro del hardware, ¿no? No sé si tienen alguna duda, sino para pues, pasar ya a los dispositivos de entrada, ¿no? Que son los que van a generar la entrada de información. Y acá lo vamos a ordenar un poquito mejor. Dice ya, crear archivos temporales. Dice, y la pila que lleva las placas está... Ya, sí, ¿no? Sí, sí, correcto, sí. También tienes componentes como, por ejemplo, el tema de la pila. Lógico que en el caso, por ejemplo, tienes incluso componentes de la pila, te sirve también por el tema del reloj, por ejemplo, ¿no? Cuando tú levantas tu máquina, prendes, tú ves que, que ya tienes la hora, ¿no? La hora la hora ya configurada, ¿no? Ahí tú estás guardando datos no volátiles, ¿no? No volátiles. Igual como datos de la BIO, por ejemplo, ¿no? Datos de la BIO, etcétera, ¿no? Que eso mayormente también se encuentran algunos en la ROM, ¿no? Como tal. Sí, no sé si ahí te respondí tu pregunta. Luego, en el caso, pues, si no tienen algunas más consultas, dudas, pasamos a la parte de los dispositivos de entrada, ¿no?
Y aquí en el gráfico, déjenme colocarle aquí, que todos son dispositivos de hardware, ¿ya? Están como medio desordenados, pero hay que pensar que estos de aquí están dentro de una PC o de una laptop. Vamos a colocarle acá algo así, ¿no? A ver, déjenme hacerlo chévere para que lo tengan ahí de lo mejor para ustedes, ¿no? Está acá, ahí atrás. Lo ponemos por acá así, por acá. Mandé mucho antes. Ah, ya, pero es que está pegado acá atrás. Ya, bueno, a ver. mm, Dale un segundo para que lo tengan acá, ¿no? Entonces, dentro de esto, mm, aquí vamos a poner laptop. Y esto también busca, sino que, ajá, acá. Por ejemplo, ¿no? Supongamos, estos están dentro de, de acá, ¿no? Ahí. Entonces, ya aquí le vamos a poner mejor así hardware. Y supongamos que este es una laptop. Y acá, hacer algo más grande. Mucho más grande acá. Y aquí lo vamos a poner acá atrás. Eso. Entonces aquí, dentro del hardware, no, es como para que un poquito se entienda cómo se está manejando, ¿no? Y dentro de esto, o sea, acá, o acá le vamos a poner, para que se entienda un poco mejor, PC. Porque la actual también tiene sus dispositivos internos, ¿no? Acá, así no, esto. Y acá, esta es una PC, y esta PC tiene estos componentes internos, ¿no? Y acá le vamos a poner H, y acá tienes los dispositivos, y acá vamos a poner por fuera los dispositivos externos, ¿no? Ya. Entonces continuamos acá, y vamos a ver si no hay preguntas, sino para pasar. Ya, perfecto. Entonces, no hay problema. Entonces, acá vamos a ir ya a la segunda, un poquito más, la siguiente parte, que son los dispositivos de entrada. Bueno, los dispositivos de entrada son dispositivos, como dice aquí la teoría, periféricos, ¿no? Que están por fuera del componente en general, del hardware, pero, bueno, que son parte del hardware y que nos sirven para ingresar datos, ¿no? Para ingresar datos a nuestro ordenador, ¿no? A nuestro ordenador, a nuestro CPU, y para que interactúen con la memoria RAM, ¿no? Entonces, aquí algunos ejemplos, pues obviamente tenemos un teclado, ¿no? ¿Para qué sirve el teclado? Pues para ingresar información de texto, escribir, codear, información hacia nuestra laptop, ¿no? Nuestra PC, laptop, lo que sea. Entonces aquí, por ejemplo, podemos poner un teclado, teclado, si no lo bajamos acá, vamos acá, un poco lento acá. Teclado, y acá en imágenes, vamos acá y traemos este, ¿no? Lo que sea. Está un poquito lento ya mientras va cargando, ¿no? Entonces el teclado fácilmente pues es el que va a hacer la inserción de datos, letras, funciones especiales, etcétera, ¿no? Dentro de nuestro ordenador, ¿no? El ratón igualmente, ¿no? Es el mouse, ¿no? Que comúnmente se le llama, es el nombre en inglés, el que va a permitir también interactuar del lado desde afuera hacia la máquina, ya sea la laptop, ya sea la PC, ya sea el servidor, introduciendo o manipulando objetos de la pantalla del ordenador, ¿no? Como tal, ¿no? El escáner es introducir, pues, obviamente, imágenes, documentos dentro de nuestra máquina, ¿no? Micrófono, audio, ¿no? Audio, vamos a introducir a nuestra PC audio, y la cámara, pues, vamos a introducir video, ¿no?
Entonces, acá vamos a ir agregando un poquito los componentes que están en la periferia y que ingresan información o ingresan datos dentro de, nuestro, de nuestra PC o de nuestro componente que tenemos aquí y que hemos dibujado, ¿no? Entonces acá también, miren, en el Draw.io también ustedes pueden colocar imágenes de afuera y así ir armando un poco su información, ¿no? Arman su información y ahí se van dando cuenta que más o menos así se trabaja, ¿no? O sea, yo siempre trato de hacerlo así en imágenes, en gráfico, porque te ayuda a conocer un poco todo el contexto del- de la teoría que se está trabajando, ¿no? Por ejemplo, acá tienes a ver, acá es, habrá mouse. Mouse, mouse. Por ejemplo, el mouse, ¿no? Que decíamos, que también está acá en la periferia, ¿no? Como ves acá, en el caso de el CPU, la RAM, ya son componentes internos del ordenador, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos, no sé, el escáner, ¿no? Escáner que habíamos visto. Ojalá que haya, porque parece que están en inglés. A ver, acá, escáner. Entonces, eso más o menos es un escáner, ¿no? Y ahí pues ingresas fotos, documentos, todas esas cosas, ¿no? Y esto podemos colocarlo. Igual el link de los gráficos que se están haciendo, se lo voy a pasar para que ustedes lo tengan, ¿no? Obviamente. Aquí como lo hacen, solamente el link que les paso, lo abren en Draw.io y listo. Ya no hay no hay mucho problema ahí, ¿no? Para que lo tengan también ordenado, ¿no? Acá, por ejemplo, tienes el escáner y aparte que se le va a pasar también información, sobre todo de las diapositivas, se les va a pasar una información para que ustedes también lo tengan y puedan revisarlo, ¿no? Y luego, bueno, y más componentes, ¿no? El micrófono, etcétera, ¿no? Y acá le vamos a poner componentes de entrada, ¿no? Aquí afuera, aquí, componentes de entrada, ¿no? Componentes de entrada. Componentes entrada, ¿no? Lo, lo colocan acá y están los componentes de entrada. Ahora, también dentro del hardware existen los componentes de salida. Y en los componentes de salida, pues obviamente son los que sale la información de la computadora. En este caso, tenemos pues el monitor. El monitor, obviamente, pues es la pantalla donde tú ves la información, ¿no? Te das cuenta que del procesador, de la memoria, de toda la parte interna que se les había comentado, generan información y sale hacia afuera para que el usuario, esa palabra sí tienen que tenerla en cuenta, usuario, para que el usuario pueda satisfacerse con esa información, ¿no? En este caso, pues el monitor muestra de forma visual gráficos, imágenes, videos de pantalla, ¿no? Impresora. ¿Qué hace la impresora? Saca información de nuestro ordenador a través, por ejemplo, de documentos, informes, gráficos, fotografías, imprimes información propia dentro de tu componente, ¿no? Los auriculares, pues obviamente audio, ¿no? Todo el tema de audio para que puedas escuchar podcasts, etcétera, ¿no? Música, qué sé yo, ¿no? Entonces, todo esa información que tenía tu laptop la expone a través de audio, a través del tema de los auriculares, ¿no? El proyector, similar a un monitor, pero para proyectar imágenes en una superficie, como acá lo dicen, superficie grande, ¿no? Proyectas la imagen para hacer exposiciones, etcétera. Pantallas LED y LCD, lo mismo, ¿no? Son dispositivos de luces que permiten, pues, bueno, algunos están dentro de las pantallas estructurados para mostrar información. Y esto lo vamos también a colocar, lo vamos a colocar acá, ¿no? Estos son los dispositivos de entrada, aquí, que ingresan información, y por acá vamos a poner a un costado, al del otro lado, los dispositivos de salida, ¿no? Ahora, pero un segundo. No, que acá como dice que está compartiendo no me deja. Ah, ya lo moví. Ya, acá.
Vamos a abrirlo aquí y vamos a hacerlo así más grande para colocar los dispositivos de salida, ¿no? Que están obviamente al mismo nivel que los dispositivos de entrada, ¿no? Sino que estos exponen información y los dispositivos de entrada introducen información, ¿no? Y los de acá, yo los calificaría como dispositivos internos dentro del hardware, ¿no? Que son internos o propios del aplicativo, de la PC, ¿no? De la PC, de la laptop, del servidor, del componente de hardware que estemos trabajando, ¿no? Vamos a colocar algunos de estos dispositivos de salida, por ejemplo, un monitor, un monitor, ¿no? Una pantalla, por ejemplo, ¿no? Un monitor, no sé, ¿ya? ¿Qué más da? Entonces, y aquí ya tienen como que los gráficos diseñados de esta parte, ¿no? Aquí tienen la pantalla, ejemplo, ¿no? En la pantalla, lo van estructurando, o sea, yo les muestro esto para que ustedes también así estructuren dentro de su información, estructuren esto, ¿no? Acá le vamos a poner componentes de salida, ¿no? Componentes. Ah, y aquí le vamos a poner acá acá tienes el monitor también, tienes audífono, audífono, ah, ya ves, me sale con imágenes de la tienda, ya, um, esto, no me lleva a la tienda, ¿no? Así, y ahí ya tú vas colocando los que vas encontrando en tus diapositivas, ¿no? Listo. Sí, para no explayarme mucho para poder terminar toda la unidad uno, ¿no? Porque es bastante en realidad. Ya, ahí, ¿no? Y ahí ya tú vas colocando un poco los componentes que tú has visto aquí, ¿no? Un poquito LED, todo el tema ese. Listo. Entonces, si tienen alguna duda, consulta eh, sobre esto, sino para pasar ya a la parte del software, ¿no? Eso ya hemos más o menos visto. Dice, en el escáner solo manda información, la impresora es la que recibe por parte de la PC. Las impresoras de casa o oficina serían las dos tipos. Sí, correcto. O sea, es que lo que pasa es que existe el tema de lo que se le llama la multifuncional, ¿no? La función del escáner, antes existía pues, o tenías escáner o impresora. Impresora era, sacabas información, o sea, imprimías, por ejemplo, un documento que ya tienes dentro de tu PC y sale hacia afuera, ¿no? El documento lo imprimes. Y el escáner era pues para introducir información dentro de tu laptop, ¿no? De tu PC, ¿no? De tu componente de hardware, ¿no? Entonces, tú introducías. Ahora ya no es tanto así. Ahora existe el componente que se llama multifuncional, que tiene tres funciones en realidad, ¿no? Una función es imprimir, otra es escanear y la otra, si no me equivoco, es para sacar copias, ¿no? En el caso de sacar copias, pues obviamente, pues no hay una introducción directa dentro del componente de la máquina, ¿no? Pero la función de imprimir y escanear ya la tienen en uno solo, bueno, y esa es la llamada multifuncional, ¿no? Que hace la entrada y la salida, ¿no? Eso es más o menos un poquito la respuesta a la consulta que tiene ahí Roberto, ¿no? Sí. Si tienen alguna otra duda, bueno, esa parte es sencilla, ¿no? Creo que es un poco más sencillo el tema de las entradas y las salidas y los componentes de hardware, ¿no? Luego vamos a ver la parte del software, ¿no? El software sí ya es un mundo aparte. Mira. Te comento un poquito más o menos en las carreras que yo he visto en el mundo computacional, ¿no? Sí, tengo entendido que sí, que las clases están siendo grabadas por el coordinador, tengo entendido, ¿no? Y estas clases, si es que no me equivoco, se van a publicar en YouTube. Ujú, sí. Entonces, ya. ¿Alguna otra duda? Si no tienen otra duda, para comentarles respecto de las carreras
cómo se van estructurando. Entonces, cuando tú estás llevando una carrera profesional o carrera de instituto o donde estés llevando, se estructuran de las dos maneras, ¿no? O sea, en el mundo computacional. En el mundo computacional, como ahorita acabamos de ver y ya se los puedo explicar porque ya los hemos comentado, tú tienes la parte del hardware y tienes la parte del software, ¿no? Y cada uno representa un mundo diferente. En la parte de hardware mayormente hay carreras como mecatrónica y carreras como mecatrónica y como el tema de electrónica, ¿no? En donde, por ejemplo, trabajan con el hardware y trabajan pues con circuitos electrónicos y computacionales para generar, y robótica también, para generar información, ¿no? Ejemplo, ¿no? O sea, ellos lo que hacen es, trabajan, por ejemplo, con el tema de la electrónica, el tema de instalaciones eléctricas, el tema, por ejemplo, de trabajar con servidores grandes en donde van a almacenar información. Sí, 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 no se preocupen respecto al canal de YouTube. Yo, la coordinadora, le vamos a proporcionar para que puedan ver las clases sin problemas. No, no hay problema por ello. Ya, entonces, como les comentaba, justamente eso es lo que sucede en este mundo, ¿no? En el mundo de la electrónica, ¿no? En la electrónica trabajan todo con hardware, ¿no? Y sabemos que para manipular el hardware tienes que tener un conocimiento en matemáticas para trabajar, porque el hardware trabaja con sistema binario, ¿no? En este caso. Y en el caso, pues, del software, pues ahí existen las carreras, pues, obviamente de ingeniería de sistemas, de ingeniería de software, de computación e informática, en donde, obviamente, sí, en los temas introductorios tienes que conocer del hardware, porque obviamente vas a trabajar con él, porque ahí se van a instalar tu programa, pero estas carreras mayormente trabajan con el software, ¿no? Desarrollando aplicaciones, desarrollando aplicaciones de software, desarrollando los componentes de móviles, soluciones móviles, soluciones de software, soluciones de escritorio, todo lo que es el software, ¿no? Y ahí se trabaja, pues, obviamente, con los sistemas operativos y los lenguajes de programación y la arquitectura de software, ¿no? Que en este caso, pues, como les comenté, yo en un momento estoy ya desde ese mundo, ¿no? Entonces, esta introducción lo hago porque justamente ya vimos hardware y ahora vamos a empezar a ver lo que es la parte introductoria, siempre resaltando la parte introductoria del software, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la parte introductoria del software y dentro de esta parte introductoria tenemos por acá el sistema operativo. O sea, uno de los pilares del software es el sistema operativo. ¿Y qué nos dice la teoría del sistema operativo? Conjunto de programas y recursos que gestionan el hardware y proporcionan servicios comunes de los programas de aplicación. Entonces, ¿qué es en el entender el sistema operativo? El sistema operativo es como la base que me permite comunicar del software que yo tengo arriba hacia el hardware, ¿no? Entonces, es como que el pilar o el intermediario entre lo que yo quiero que haga el hardware por mí a través de un software que yo tengo arriba, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver aquí en gráfico, ¿no? Esto ya es la parte del hardware, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner más o menos como si tuviéramos aquí una arquitectura, ¿no? Supongamos que dentro ya de nuestra máquina, aquí ya hay que imaginarnos que estamos dentro de nuestra PC, de nuestro servidor, de nuestra laptop, y tenemos distintos programas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un programa un software o Excel, ¿no? Por ejemplo, un Excel. Tenemos por acá una aplicación, aplicación para clientes, por ejemplo, para clientes, no sé, tenemos por acá una aplicación que hemos hecho de juegos deportivos, no sé, ¿no? De una casa deportiva, no sé, una aplicación, por ejemplo, de, eh, aplicación, o app le vamos a poner para no estar, de casa deportiva, ¿no? Deportivo, o de apuestas deportivas, ¿no? De apuestas, no sé, lo hemos hecho, ¿no? Etcétera. Tenemos aquí, ¿no? Y ahora,
este Excel lo que necesita es, por ejemplo, almacenar datos, ¿no? Almacenar datos, primero que levantar el Excel, que se pueda ver en la pantalla, que en la pantalla yo lo pueda ver y ver los datos que existen. Esta aplicación o para aplicación para clientes, también yo necesito levantar la aplicación, ingresar con el teclado los clientes que yo necesito y guardarlos, ¿no? Y igual esto de acá también lo mismo, ¿no? Ingresar a la aplicación, hacer las apuestas a equipos, ¿no? Viajó a Argentina, por ejemplo. Entonces, todo esto queremos hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hago yo desde mi máquina? Y acá abajo, toda esta página que nosotros hemos hecho del hardware, esta partecita de aquí, en este gráfico lo vamos a tener acá, por ejemplo, ¿no? Aquí abajo yo tengo el hardware, ¿no? Aquí, le vamos a poner el hardware. Yo tengo el hardware aquí abajo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo yo comunico todo este software que es intangible, que no es algo que nosotros podemos tocar porque es código, porque son datos, etcétera? ¿Cómo yo hago o comunico hacia el hardware? Y le digo, oye, levántame esta información, quiero visualizar esta información, quiero generar esta tabla dinámica. ¿Cómo lo hago? Para que el software me obedezca. Entonces, aquí existe obviamente intermedio, pues lenguajes de programación que van a hacer esto, pero para que el hardware se comunique o sea, perdón, el software se comunique con el hardware, aquí en la base están los sistemas operativos, ¿no? Aquí está el sistema operativo. El sistema operativo lo que hace es comunicar esa parte del software que está arriba con, para darle órdenes al hardware, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Quiero cerrar esta aplicación, quiero guardar esto en memoria, quiero utilizar esta memoria para hacer esta apuesta, quiero también utilizar esta memoria para guardar estos clientes, etcétera, ¿no? Oye, quiero visualizar este cliente, quiero que este cliente, no sé, tenga también guardarle sus datos de sus transacciones, todo eso. Eso obviamente que está dentro de la programación de las aplicaciones que tú tienes aquí, pero esa programación tiene un lenguaje de programación y ese lenguaje de programación gatilla el software. Aquí lo vamos a poner acá mejor para que se entienda ya. Acá le vamos a poner lenguajes de programación, acá. Eso en un determinado momento se va a ver en otro curso, lenguajes de programación, ¿no? Y aquí tenemos que van, estos muchachos van acá y están programados en estos lenguajes de programación. Se están desarrollados en esto. Debería ir interno, quizá, ¿no? Porque el Excel tiene un lenguaje de programación desarrollado en una programación, en aplicaciones para clientes también, las casas de desarrollar un lenguaje de programación. Pero este de acá, ¿qué hace el lenguaje de programación? Hace una traducción hacia el sistema operativo y el sistema operativo lo traduce al hardware en tema binario, ¿no? Y le dice, pues, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, ¿no? Acá le dice, supongamos que este Excel, a través de su lenguaje de programación, quiere, vamos a mover acá, ¿ya? Quiere, y vamos a ponerlo acá al nivel del Excel. ¿Ya? El Excel, por ejemplo, acá quiere tener una orden y le dice, no sé, tabla dinámica, ¿no? Quiere hacer una tabla dinámica. Entonces, esa es la orden que ha hecho el Excel a través del usuario, ¿no? Cuando tú levantas tu Excel y haces tu tabla dinámica, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? O quiero pintar esto, ¿no? Esa es una orden, ¿no? Quiero pintar esto. Entonces, eh, eso es lo que el Excel dice, lo hace a través del lenguaje de programación. Y tú lo haces, el lenguaje de programación es un lenguaje entendible para el ser humano. Eh, Cuando ya se vea el curso o se trabaje el curso de lenguajes de programación, ahí vas a ver tú las órdenes de cómo crear una clase, un objeto, cómo crear entidades, los conceptos de polimorfismo, etcétera, ¿no? Todos esos cursos que para ti son entendibles, ¿no? Y que en algún momento, si tú ya eres desarrollador de software, vas a entender, pero es un lenguaje humano prácticamente, ¿no? Y
y arriba, incluso en las aplicaciones, es mucho más humano, porque el usuario cuando entra a una aplicación, él solamente, por ejemplo, con la casa de apuestas, hace la apuesta nada más. Él no ve qué hace por atrás. El desarrollador de software entiende en un lenguaje también humano porque ha creado una clase, ha creado una interfaz, etcétera. Baja el lenguaje de programación, por ejemplo aquí, y esto baja en lenguaje, ya, perdón, aquí es acá, disculpe. ¿No? Él le dice, quiero crear una tabla. Y esto de acá, el lenguaje de programación, baja en lenguaje de bajo nivel. Lenguaje bajo nivel, ¿no? Pero este de acá lo que hace es una traducción, ¿no? Una traducción, que nosotros sabemos, traducción, ¿no? Que nosotros le llamamos compilación en algún momento determinado, ¿no? Aquí. El lenguaje de programación para decirle al software, porque también es un software del sistema operativo, le hace una traducción y la manda en un lenguaje de bajo nivel. Y este de acá, el software, claro, el sistema operativo lo que hace es ordenarle al hardware que utilice el fierro, o sea, utilice el componente físico para hacer esta orden que se le ha dado, ¿no? Entonces aquí ya es un lenguaje binario, ¿no? Binario. Entonces aquí en el lenguaje binario él le dice a través de ceros y unos, oye, por ejemplo, se puede ser 0, 1, 1, 0, es un lenguaje ya un poco más de bajo nivel, le dice al hardware que ejecute esa traducción. Entonces, si te das cuenta, el puente entre nosotros que estamos en el lado del software hacia el hardware, que es el componente físico, el fierro como tal, es el, el, el sistema operativo, ¿no? Entonces, obviamente que las empresas que hacen sistemas operativos, pues son empresas que son bastante grandes, ¿no? Aquí en Perú no he visto desarrollos de sistemas operativos, pero también hay lenguajes, si no me equivoco, como Assembler, que trabajan con lenguajes de bajo nivel y lenguajes binarios, ¿no? Para manipular hardware, ¿no? Pero obviamente que, por ejemplo, hay un lenguaje, programar en Arduino, tú quieres programar un Arduino, tienes un lenguaje, pero es un lenguaje también igual, un lenguaje acá le llamamos, el lenguaje binario se llama lenguaje máquina. El Arduino, por ejemplo, es un lenguaje que está aquí, acá arriba. Tú lo desarrollas y obviamente que en robóticas, en algún momento tienen la oportunidad de estudiar, lo que va a hacer es ese lenguaje Arduino hace esta traducción para llegar al hardware y que pues obviamente el robot se pueda mover o pueda hacer las acciones que ustedes necesiten. Entonces, esa es la función de un sistema operativo. Y acá tenemos Windows, Linux, Mac, iOS, etcétera. ¿No? Entonces, en la teoría, más o menos, así es el gráfico, y en la teoría, acá está, en la teoría, pues tenemos este tipo de texto, ¿no? Que nos dice que el sistema operativo prácticamente, pues es el conductor, el enlace, y acá como dice, el que gestiona los recursos de hardware, que proporcionan servicios comunes a los programas, ¿no? Como ves, él es el que ordena, ¿no? Les ordena, ¿no? Obviamente que pues él hace la traducción, pero obviamente utiliza los servicios del hardware que son pues el CPU para ordenar, él le manda la memoria RAM, etcétera, ¿no? Hace todo esto, ¿no? Entonces, por eso justamente lo primero que se instala es el sistema operativo, ¿no? Cuando tú tienes una PC y dices, voy a formatear mi laptop, lo primero que tú haces es instalas el sistema operativo y sobre ese sistema operativo instalas tus programas, ¿no? Es como les comentaba, es la base para instalar los programas que tú tienes. Obviamente que incluso hay, como no sé si a ustedes les ha pasado, tienen temas de compatibilidad, ¿no? Hay programas que no son compatibles a ese sistema operativo que se tiene, ¿no? Y listo, y acá pues obviamente el sistema operativo tiene muchas funciones, ¿no? Muchas funciones. Por ejemplo, gestionar recursos. Como ya les comenté, él es el que dice, oye, el sistema operativo a través de las órdenes que le mandó el programa, él le dice, oye, CPU, quiero que le digas al dispositivo a la impresora que imprima esto. Entonces el CPU agarra y le dice, impresora, quiero que imprimas esto y etcétera, ¿no? Entonces esa es la gestión de recursos, un gestor generalmente dentro de los componentes, ¿no? Interfaz de usuario,
porque proporciona una interfaz y permite interactuar la computadora con los programas de manera intuitiva, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Permite que la computadora eh, interactúe con los programas que nosotros tenemos. Oye, quiero minimizar esto, quiero interactuar esto, cerrar esta parte, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es lo que también hace el sistema operativo. Y múltiples cosas, como les dije, ¿no? Gestión de archivos, los gestiona. Él tiene, como les comenté, una estructura de carpetas. Dentro de tu sistema operativo, tú puedes tener una estructura de carpetas para que tú puedas gestionar de forma ordenada todos los archivos que tú tengas dentro de tu PC, ¿no? Y esos, obviamente, esos archivos van a estar guardados en el disco duro de aquí vamos a ver, y van a estar ordenados por punteros, ¿no? En este caso. Control de periféricos, igualmente, ¿no? Él controla, pues, los periféricos, se refiere a los programas que están por fuera, ¿no? Como les comentaba, los escáneres, la cámara, tú puedes, a través del sistema operativo, con los drivers, que en algún momento ya van a conocer qué es, instalar para que puedas tener cámara, un driver para el audio, etcétera, ¿no? El sistema operativo tiene esas, entre comillas, podría decirse plugins que permiten levantar muchas funcionalidades que complementan al software y al hardware como tal, ¿no? Multitarea y seguridad y protección, ¿no? Porque sabemos que dentro de nuestro sistema operativo también tarea de usuarios, el usuario puede hacer múltiples tareas, ¿no? Yo puedo tener abierto Excel, puedo tener abierto Word, puedo estar en el chat, conversando con compañeros, puedo estar en el WhatsApp, etcétera, ¿no? Y en el caso de seguridad y protección, sí, porque obviamente siempre hay eso es ya una rama de la ingeniería, el tema de la seguridad informática, proteger nuestros datos por algún atacante, ¿no? Él también tiene sistemas como Firewall que permiten que no se pueda realizar ataques informáticos, ¿no? Tipos de sistemas operativos, ya, esto es más de mercadotecnia, por así decirlo. Si vi bien el temario, tenemos todo lo que es el tema de Windows, ¿no? Prácticamente. Windows, pues obviamente es desarrollado por Microsoft, hablamos ahí de Bill Gates, que lo desarrolló, tiene su historia, que eso lo vamos a ver en la segunda parte. Luego pues el 10, el 11, creo que ahorita estamos ya, ¿no? Mac, en este caso, que es desarrollado por Apple, es un sistema bastante, Ingeniero, la más básica, ingeniero, pues, disculpe, sí. no se le está escuchando bien, se le escucha un poco entrecortado. Los demás no sé si me escuchan correctamente, estimados, pero ingeniero, no sé si Ok, podría tal vez apagar su cámara para a que ver, funcione. déjenme ver mi internet. Eh, Qué raro, sí, sí estoy conectado. Ahora sí Estimados, ¿me confirman si me escuchan a mí correctamente? ¿Sí? Ok, entonces, debe ser nuestro docente que ha tenido unas dificultades de conexión. Hay que esperar que vuelva a reconectarse.
Y bueno, mientras tanto, hacerles el recordatorio que al final de la clase se quedan conmigo unos minutos para unas indicaciones. También tener en cuenta que las consultas de aspecto administrativo son con mi persona. Con nuestro docente las consultas respecto a los temas que se está trabajando aquí en la clase. Entonces, al final, si tuvieran consultas, me hacen llegar, ¿listo? Esperamos unos minutos que se vuelva a conectar nuestro maestro. Hola, no sé si ahora sí me pueden escuchar un poco mejor. Sí, ingeniero, voy a volver a Ya. compartir su pantalla. Sí, Si sí, sí. tiene dificultades, también puede mantenerse con la cámara apagada, no hay problema. Ok, ok. Muchas gracias. Sí, bueno, no sé hasta qué parte me habrán escuchado, pero les comentaba de los sistemas operativos respecto, no sé si hasta ahí nos quedamos, pero les comentaba sobre los sistemas operativos y más que todo, ya más o menos el tema de la base de los sistemas operativos. Sabemos que el sistema operativo es la base de comunicación entre el hardware y el software que nosotros tenemos dentro de nuestro componente. Obviamente que el sistema operativo está en la familia del software, pero es el software que permite manipular el hardware, ¿no? Como tal. Eso es en general, en teoría, los que les había comentado y todas las funciones principales que tenía, ¿no? La gestión de los recursos, el tema de la interfaz, el tema de lo guardado del archivo de forma ordenada, el control de los periféricos, se refiere a que tengan, por ejemplo, el control de la cámara, el control de la impresora, etcétera. Multitarea, porque yo puedo trabajar muchas cosas a la vez en un sistema operativo. Y bueno, la seguridad, ¿no? Seguridad por temas de ataques maliciosos, phishing, algunos virus, etcétera, que nos puedan complicar la vida, ¿no? En este caso. Y acá nos bien, bueno, según lo que hasta donde más o menos les comenté, es el tema de los sistemas operativos. Esto, como les comento, es un poquito más comercial. Tú puedes, depende, ¿no? Depende de lo como tú estás trabajando, pero ojo que hay sistemas operativos que son pagados, hay sistemas operativos que son muy pagados y hay otros sistemas operativos que son gratuitos, que te sirven para desarrollo de software, ¿no? Entonces, dentro de los sistemas operativos que tenemos, les comentaba que tenemos a Windows desarrollado por Microsoft, ¿no? Obviamente, y es el sistema operativo que vamos a trabajar en esta sesión, ¿no? En este curso, ¿no? Ese es el sistema operativo que se va a trabajar, ¿no? Como les comentaba, existen muchas versiones de Windows. Desde Windows, yo recuerdo Windows 98, XP, Windows Vista, luego había el Windows 7, luego el Windows 8, apareció el Windows 10 y ahorita estamos en la versión de Windows 11, ¿no? Recordar que el Windows es pagado, ya que nosotros acá en el Perú no paguemos, bueno, eso es parte ya bueno, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero el Windows en general es pagado. Las empresas pagan la licencia de Windows para poder operar sobre este sistema operativo, ¿ya? Para que lo tengan ahí en claro. Mac es el MacOS es otro sistema operativo, pero que es la empresa, es Apple. Este es un sistema así carito, un sistema operativo, que se trabaja para productos Apple, y este sistema operativo está en las máquinas Mac, ¿no? Que nosotros comúnmente le llamamos Mac. Son máquinas un poquito de alta gama. Estas máquinas, la más así baratita, por así decirlo, está entre 4.000 y 5.000 soles, ¿no? La que de menos gama tiene, ¿no? En cambio, una Windows tú puedes encontrar hasta con 1.000 soles, ¿no? Una que sea Core y Duo encuentras en 1.000 soles, ¿no? Me refiero en el tema del procesador que tenga Windows, ¿no?
En el caso de las Mac son un poco más caras, ¿no? Y pues obviamente si quieres desarrollar aplicaciones con que tu destino van a ser para Apple, entonces para dispositivos Apple, pues obviamente puedes utilizar una Mac, ¿no? También lo puedes meter en una máquina virtual si deseas, ¿no? O un Kubernetes, ¿no? Que eso es ya un tema un poquito más avanzado, en el caso de los Kubernetes o los Dockers, que pueden ver en un curso más adelante, ¿no? Pero aquí tienes el sistema operativo Mac. También tienes el Linux. Este Linux sí es de código abierto y gratuito, ¿no? El Linux es un sistema que es muy importante aprender porque gran mayoría de las empresas en sus servidores tanto incluso en sus servidores, tanto en servidores físicos que tienen ellas, las empresas, o en sus servidores en la nube, utilizan máquinas, en los servidores de la nube, máquinas virtuales Linux mayormente. ¿Por qué máquinas virtuales Linux? Porque si tú instalas una máquina virtual Windows en tu nube, lo que va a hacer la nube es cobrarte la licencia de Windows, porque como les comentaba, Windows es pagado. En cambio, en el caso de Linux, Linux es gratis. Entonces, fácilmente tú puedes instalarlo, ¿no? Entonces es muy importante aprenderlo. Sabemos que en el curso vamos nosotros a aprender la gestión de Windows, ¿no? La gestión de Windows como tal. Entonces aquí, pues obviamente el kernel de Linux es muy, como les comentaba, es muy utilizado y tiene pues algunos sabores, por así decirlo, de distribuciones de Linux como Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS, todos estos sistemas operativos que salen de la familia de Linux que tú puedes, o sea, tiene la misma codificación en la terminal, ¿no? Windows es prácticamente todo terminal y todo codificación a través de la terminal, ¿no? Incluso hasta para crear una carpeta, ¿no? En el caso ese es en el caso de los sistemas Windows, ¿no? En el caso de iOS ya es para móvil Apple, o sea, es su par con ¿no? Con Mac. Pero el iOS es para desarrollo de aplicativos móviles, o sea, en tu teléfono Apple tienes un sistema operativo iOS, ¿no? Netamente, ¿no? Y aquí, pues, obviamente, pues, son tú quieres desarrollar aplicaciones, móviles, instalas tu iOS dentro de tu máquina y puedes hacer una máquina virtual con el sistema operativo iOS y puedes desarrollar aplicaciones móviles, ¿no? Android, lo mismo, pero de código abierto, que es un sistema de código abierto de Google y que es también para mayormente celulares y tabletas, ¿no? Es bastante utilizado en los celulares smartphone, el sistema operativo que actualmente se tiene, ¿no? De Android. Unix es un sistema multiusuario y de multitarea similar a Linux, ¿no? Incluso, como dicen acá, incluye Linux y Mac, ¿no? O sea, Unix es una fusión de Linux y de Mac, sobre todo para hacer las sentencias que tú quieras hacer, que tú quieras desarrollar, ¿no? Puedes hacerlo, tener Unix para probar Mac o para probar aplicaciones en Linux, ¿no? Como les comentaba, este tema de los sistemas operativos son más temas comerciales. Tú puedes mayormente, obviamente que los cursos están más orientados a Windows, a Linux, ¿no? Hay también cursos orientados a Mac y para desarrollo no se estaría seguro si te dictan cursos de iOS netamente, porque este curso lo combinan sobre todo con el tema del desarrollo de las aplicaciones móviles, ¿no? Desarrollo de aplicaciones móviles, te hacen introducción a iOS y ya empiezan con el desarrollo de las aplicaciones móviles, ¿no? Listo. Entonces, no sé si en el tema de los sistemas operativos tienen alguna duda, consulta, pregunta. Si no, para ya pasar a la parte de aplicaciones, ¿no? Ya, perfecto. Ya, entonces, sí, por eso disculpe. Eh, sí, correcto. Todo lo que son e-core son procesadores, incluso tenemos pues obviamente que lo que pasa es que recuerda que el CPU es el procesador como tal, y cada componente tiene una marca determinada, ¿no?
Y en el caso, por ejemplo, para el tema de las lactos, nosotros tenemos procesadores Intel, todo lo de la familia de Intel del 1 al 7, y tenemos también los AMDs, ¿no? Los AMDs, otra marca exacto de procesadores. Mire, la verdad que yo lo veo así, ¿ah? Depende de lo que te pueda decir otro ingeniero de repente, pero yo lo veo más que el Intel lo utilizamos más para procesado de datos, en este caso, y sí, correcto, correcto. Y justamente la AMD, porque, ajá, exacto, porque en el caso de AMD, bueno, en mi caso, cuando yo quería tener el tema de juegos, el procesador es muy bueno para juegos, ¿no? Y en el caso del Intel, yo lo utilizaba más para el tema del procesamiento de datos, ¿no? Como tal. Pero al gusto son marcas, bueno, yo no vengo a promocionar marcas, ¿no? En general, tú lo que tienes que tener en cuenta es el procesador y el CPU, ¿no? Recuerda que los que tienen, o sea, si tú vas a comparar entre la familia de Intel, ajá, exacto, gustos y colores, ¿no? O sea, tú tienes la familia de Intel, obviamente que tú tienes que ver las versiones, ahí sí, ¿no? Oye, no, el Duo, el i3 obviamente que un i7 es mucho mejor que un i3 porque tiene mayores núcleos, mayor capacidad de procesamiento, etcétera, ¿no? En el caso de los AMD lo mismo, ¿no? Etcétera, ¿no? Es así como tal, ¿no? Eso, ¿no? Y ya, y en el caso pues de los sistemas operativos, ahora no solo Android es para celulares también. Sí, correcto, correcto que sí. Android también tiene, ahora hay televisores que son Android, que tienen su sistema operativo Android como tal. Hay televisores, hay bueno, tablets y celulares, ¿no? Como tal, ¿no? Eh, el, He visto también que también hay televisores con, si no me equivoco, hay televisores con sistema operativo Mac también, perdón, con sistema operativo iOS, ¿no? Pero bueno, yo no he comprado estos televisores, no he comprado, pero sí he visto que sí hay también, ¿no? Claro, si, mira, si tú vas a utilizar, yo por ejemplo, tengo una i7, ¿ya? Si tú vas a trabajar con desarrollo de software, tengo una i7 y sobre todo el RAM, que sea superior a 16, ¿no? Ahí tú vas a poder trabajar tranquilamente con tus programas de desarrollo de software para aplicaciones Windows como tal, ¿no? Si tú, por ejemplo, quieres ya programar para iOS, obviamente tienes que comprarte una Mac, ¿no? En el trabajo que yo tengo actualmente, sí nos dan una Mac, ¿no? Nos dan una Mac. Bueno, a mí no me han dado porque yo estoy en la ciudad de Cajamarca, pero pues a las personas que están en la ciudad de Lima sí les han entregado una Mac y la Mac es mucho, mucho mejor, ¿no? En el caso de contabilidad, con una I5 o I3, yo creo que es suficiente, ¿no? Ajá, exacto. En el caso, por ejemplo, de administración, contabilidad, con una I3, porque vas a utilizar Excel, Word, etcétera. No vas a tener los famosos IDs, como dice ahí Roberto, ¿no? En el caso, por ejemplo, del desarrollo de software, tú lo que tienes que hacer es primero instalarte, por ejemplo, el lenguaje de programación, que puede ser Java, puede ser Node, puede ser Python, puede ser PHP, lo que tú quieras, ¿no? Luego tienes que instalarte el IDE. El IDE puede ser, en el caso NetBeans, puede ser STS, Eclipse para el tema de si tú vas a utilizar Java, puedes utilizar Visual Studio Code, que es uno de los más livianos, etc. Mira cuánto vas a instalar. Luego, tienes que instalarte algún componente de base de datos, ¿no? El componente de base de datos, por ejemplo, puedes tener SQL Server, puedes tener Oracle, puedes instalarte MySQL, y si quieres una base de datos no relacional, puedes instalarte MongoDB, puedes instalarte Redis, etcétera. Entonces, mira cuántos componentes, y luego de eso vas a desarrollar tu código y vas a empezar a interactuar con cada uno. Hoy voy a guardar en la base de datos, este dato flotante lo voy a guardar en Redis, y esta partecita voy a levantar el ID. Entonces, por eso, en desarrollo de software se necesitan máquinas un poquito más, con mayor
procesador y con mayor RAM, ¿no? No es que, digamos, que los sistemas, oye, tienen una buena máquina, no, no, es por el tema del desarrollo del software, ¿no? En general. En el caso de contabilidad, en el caso de administración, pues es un tema más de que se hace, pues, modelos Canva, en contabilidad, modelos Canvas, informe de empresa, el tema de contratos, contratos, cómo generar un contrato tanto para personal y un contrato para la empresa, formalizar una empresa. Entonces, son como que conceptos y cosas un poco más básicas, ¿no? Que tu máquina pueda tener, ¿no? Sí, para ingeniería de sistemas, informática, ciencia de computación, ¿qué características eh, de la PC? Sí, o sea, similares, ¿no? O sea, como te comento, ¿no? Mira, si en tu caso te vas a orientar, o sea, si tú vas a comprar una PC, en este caso, y vas a hacer diseño, se recomienda tener un monitor amplio, ¿no? De 18, grandecito. ¿Por qué? Porque se ve un poco más las gráficas de los diseños que tú estás haciendo, ¿no? Y luego, en el caso ya como tal, el hardware interno que les había comentado, pues obviamente lo mismo, ¿no? i7, una buena RAM de 1632, si es posible, eh, dispositivos periféricos, y bueno, en este caso, pues obviamente eh, el tema del sonido, etcétera, ¿no? Pero prácticamente así, ¿no? Ahí más o menos debes irlo, ¿no? Dice, enfocarse en la RAM más que nada, esencial, por lo que hay que romper el... Sí, aunque yo recomiendo más enfocarse en el procesador, porque en el caso te pueden vender una PC y también tienes que ver las ranuras, ¿ya? Lo que sucede es que, por ejemplo, tú tienes una PC que tiene un buen procesador, un i7, pero tienes una RAM de 4, pero si tienes ranuras para agregarle, tienes 3 o 4 ranuras libres para que tú puedas compras la memoria RAM y lo insertas en las ranuras y puedes agregarle más memoria, ¿no? O sea, para el diseño gráfico también sí tiene que ser. ¿Por qué? Porque el tema de las imágenes te consumen bastante, sobre todo memoria, y te consumen también bastante procesador, ¿no? Entonces, yo creo que una i5 es ideal, ¿no? En este caso. Ujú. Sí, ya, para continuar con la clase, porque no vamos a terminar, que van a ser 7:30. A ver, para resumirles un poquito, justamente, mire, todos los que nos falta, ¿ya? Sino que nos metemos a hablar y empezamos a responder todas las preguntas y nos vamos un poquito de la clase, pero está genial que consulten, pregunten, porque eso es importante conocer. Miren, todo esto es lo que nos falta. Supongo que en la siguiente clase también vamos a continuar con esta partecita y avanzar con la parte 2, pues, ¿no? Recuerda que son 2 semanas, entonces tenemos que avanzar un poquito más, ¿no? Entonces, vamos a ver lo de aplicaciones, y ahí nos quedamos después de la parte de aplicaciones para el día jueves que tenemos concluir esta partecita, la parte uno, y ya continuar con la parte 2, ¿no? Eh, para poder terminar el curso como debe ser, ¿no? Entonces, las aplicaciones, algo así bien rápido, que son, pues, también son conocidos los programas del software, ¿no? Programas de software, las apps móviles, las herramientas informáticas, el tema de diseño, etcétera. Yo, particularmente, las clasifico de la siguiente manera. Tengo aplicaciones de escritorio, tengo aplicaciones móviles y tengo aplicaciones web. Así la clasifico yo. Escritorio son aplicaciones que pueden comunicarse a internet, obviamente que sí, pero están instaladas dentro de tu PC. ¿Me entiendes? O sea, no están en un servidor, ni nada, o sea, dentro de tu PC. Cuando tú quieres hacer un cambio, tú tienes que entrar a ese ordenador y hacer el cambio dentro de ese ordenador. Esas son las aplicaciones de escritorio. Ahí existe, pues, también una gama de lenguajes de programación para hacer aplicaciones de escritorio. Luego tienes las aplicaciones web. Las aplicaciones web son visualizadas en el navegador
y están instaladas ya sea en un servidor físico dentro de la compañía o de la empresa o lo que tú tengas, o en un servidor de la nube, ¿no? Y pues entras a través de las URLs y entras y ves las aplicaciones móviles. Aquí, por ejemplo, perdón, las aplicaciones web. Ahí tienes todas las aplicaciones de las páginas web que tienes en Google, ¿no? Entras a la página, la URL y ves todas las aplicaciones móviles, todas las aplicaciones web que puedas trabajar, ¿no? En cambio, las aplicaciones de escritorio son esas aplicaciones que están dentro de tu PC, como te había dicho, ¿no? Y que tienen un instalador, las instalas y dentro de tu PC, ¿no? Esas son aplicaciones de escritorio. Y las web son las que están en la nube. Por ejemplo, esta aplicación que nosotros estamos utilizando aquí, es una aplicación web, ¿no? Obviamente, ¿no? Tengo la URL y obviamente trabajo, ¿no? Y luego las aplicaciones móviles, que pues por su nombre mismo, son las aplicaciones que están instaladas dentro de un teléfono celular y que son pues las apps, ¿no? Que actualmente se tienen, ¿no? Así se deben clasificar. Y hay trabajo para cada tipo de aplicación. Obviamente que en las aplicaciones de escritorio, eres desarrollador de software, aplicaciones de escritorio hay menos trabajo, porque obviamente ya se están quedando un poquito más atrás, ¿no? En la tecnología. Para aplicaciones web hay cantidad de trabajo. Cuando tú veas, por ejemplo, se busca desarrollador, que necesitamos desarrollador en Java, que sepa de Java, que sepa de servicios web y que sepa de microservicios y que sepa de APIs, de APIs REST, que sepa de Swagger, todo ese tipo de cosas. Están buscando un desarrollador web, ¿no? Ahora, si te dicen, oye, ¿sabes qué? Necesitamos un desarrollador que conozca, por ejemplo, Kotlin, que conozca Android, que conozca iOS y todo el tema de servicios en estos componentes. Están buscando un desarrollador móvil, ¿no? Entonces, ahí te vas dando cuenta. Y obviamente que hay sus partes dentro de las aplicaciones, ¿no? Hay el front y el back, ¿no? Front, back y datos, ¿no? Dentro tanto de las aplicaciones web como de las de escritorio y de las móviles, ¿no? Oye, pero yo necesito un full stack. El full stack es el que conoce tanto el front, que son también el parte de front, que es la vista de la aplicación, las vistas, lo que ve el usuario, cómo hacer esos formularios, y conozca el back, ¿no? Toda la parte interna, ¿no? Ese es un full stack. Entonces, más o menos, eso como que les voy a hacer un mapita el día jueves para que lo tengan ahí bien claro, ¿no? Y en tipos de aplicaciones, pues obviamente tenemos aplicaciones de productividad, que pues obviamente cada uno, dependiendo del negocio, ¿no? Aplicaciones de productividad que son para, pues, obviamente, ¿no? Para hacer hojas de cálculo, para sacar estadísticas, etcétera. Aplicaciones de comunicación, como por ejemplo para comunicarse, ahí tenemos Telegram, Skype, Zoom, WhatsApp, las aplicaciones que se hicieron. Aplicaciones de redes sociales, pues obviamente, ¿no? Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etcétera. Aplicaciones de entretenimiento, Netflix, Spotify, YouTube, qué sé yo, ¿no? Aplicaciones para navegación de mapas, Google Maps, ¿no? Waze en este caso, y aplicaciones educativas, ¿no? En este caso que tenemos Duolingo, Plaxi también hay una aplicación muy, muy buena que ahí encuentras muchos cursos para que tú puedas también mejorar tu bagaje cultural sobre todo, ¿no? Etcétera, ¿no? Y acá pues tenemos las características de las aplicaciones, ¿no? En el caso de las características de las aplicaciones, pues obviamente tiene su interfaz de usuario, que les comentaba, vendría a ser el U. Que en este caso la interfaz de usuario se subdivide en dos mundos muy importantes. Tienes una persona que trabaja en el diseño, y otra persona que trabaja en el frontend. Son dos cosas muy distintas. El de diseño es el que te hace la maquetación, o sea, te hace toda la vista, pero obviamente no tiene funcionalidad lo que él ha hecho, solamente él te hace una maqueta, ¿no? En cambio, el front toma esa maqueta y él lo desarrolla ya en el software. Hace todo el formulario, que el botón haga clic, que, por ejemplo, cuando haga clic borre todos el combo box, que los campos de texto se borren, etcétera. Toda la funcionalidad lo hace el front, ¿no? Y esa es la parte de interfaz de usuario.
Luego, por detrás del front, existe el back, ¿no? Que va a ir a los servicios, que por ejemplo, ese usuario, no sé, primero lo va a buscar en la base de datos si existe ese usuario o no, etcétera. Todas esas cosas ya lo hace el back. Entonces, se da cuenta, en el mundo de las aplicaciones hay roles muy marcados, ¿no? Obviamente que hay personas que son full stack, pero como te digo, incluso la arquitectura de la aplicación, hay roles muy marcados que eso sí sería bueno que, que se vea en un curso, en donde pues obviamente en un curso arquitectura de software, en otro curso desarrollo de aplicaciones con Java, desarrollo de aplicaciones con Android y etcétera, ¿no? Los cursos que se pueden ir dando en el mundo de las aplicaciones como tal, ¿no? En este caso, bueno, características de las aplicaciones, ya lo hemos comentado, bueno, la interfaz de usuario, funcionalidad, que todas las aplicaciones tienen que tener una funcionalidad dada, ¿no? Sino para qué existe. Mi aplicación, mi funcionalidad lo que hace es registrar clientes. Mi aplicación lo que hace es registrar una transacción del cliente, una transacción bancaria, etcétera, ¿no? Todas esas funcionalidades, ¿no? Compatibilidad, que las aplicaciones deben ser compatibles con los distintos sistemas operativos, ¿no? En este caso Windows, Mac, Android, ¿no? Y con algunas otras plataformas que existen como plataformas de la nube, ¿no? Deben tener seguridad para que no se roben nuestros datos, no se vulneren o incluso cifren nuestros datos y luego nos piden una recompensa para descifrarlo, ¿no? Que son los piratas informáticos. Las aplicaciones tienen que tener un entorno de seguridad. Por ejemplo, manejar tokens, manejar protocolos como OAuth, manejar protocolos como, por ejemplo, SAML, etcétera, ¿no? Que eso también es otro curso de seguridad informática. ¿Ya? Ahí está. Y bueno, manejar actualizaciones, ¿no? Siempre hacerle mantenimiento. Por eso el mundo del software nunca va a terminar. Si tú estás trabajando en una, por ejemplo, una empresa bancaria, no va a terminar jamás porque en el banco siempre van a pedir actualizaciones. Ya, por ejemplo, que en la aplicación se integre Yape, ya que le hagas mantenimiento porque muchas personas ingresan a la aplicación y hay momentos en que se caen y entonces tú tienes que hacerle mejoras de rendimiento, etcétera, sí, pruebas de performance. Entonces es un mundo bastante grande, ¿no? Esta parte, ¿no? Acá, por ejemplo, ya tenemos también el desarrollo de aplicaciones. Las aplicaciones pueden ser desarrolladas por, como les comentaba, ¿no? Individuos, empresas independientes, personas que manejan, que son freelance o que trabajan por horas, etcétera, ¿no? En distintos lenguajes de programación. Lenguajes de programación, como les dije, hay de distintas índoles. Por ejemplo, ¿no? Si yo soy frontend, debo conocer que los lenguajes de programación para frontend mayormente, pues tenemos a React, tenemos Vue, tenemos Angular, etcétera, ¿no? Si yo soy backend, o sea, conozco el back, la parte interna de la aplicación, ahí tengo que conocer Java. Obviamente que puedes conocer uno, conocerlo bien y eres especialista en ese, o puedes conocer múltiples lenguajes, ¿no? Pero los del back tenemos a Java, tenemos también está Python, también está Node, está Nest, que son algunos frameworks que tiene Node, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, si eres base de datos, PLSQL, Oracle, SQL, etcétera, todos esos lenguajes de programación que sirven para base de datos, ¿no? Listo. Y bueno, aquí nos lanzan una arquitectura, ¿no? El modelo de von Neumann. ¿Y qué es el modelo de von Neumann? El modelo de von Neumann es el modelo que actualmente hemos estado viendo hace un momento, ¿no? Que tiene un procesador, que el procesador le manda la información a la memoria, etcétera, ¿no? Todo ese modelo que tenemos actualmente, ¿no? Bueno, hasta aquí, el día de hoy nos vamos a quedar. Eh, Creo que, bueno, ha sido una clase muy, muy enriquecedora porque justamente ustedes están haciendo preguntas, dudas, y si de verdad sería bueno que si hay un feedback, si yo me explayo mucho explicándoles sobre lo que yo veo, lo que me apasiona, ¿no? Porque la verdad que el software me apasiona bastante, siempre estoy investigando cosas y sobre todo pues el desarrollo del software, ¿no? Y a veces les estoy hablando pues de programas Java, de estas cosas, entonces puede ser que me salga un poquito de la línea del tema que tenemos, ¿no? Pero lo importante es que ustedes conozcan, sepan, ya con estos nombres se lo llevan anotados, empiecen a investigar
y eso es muy bueno, ¿no? Para que ustedes puedan desarrollarse también en algún momento si les gusta el mundo del software, ¿no? Que en un momento pareciera que fuera complicado, pero es bastante sencillo, ya cuando solo es tener lógica. Si tú tienes lógica, ya desarrollas en cualquier lenguaje de programación. Es como que aprendes inglés y ya puedes aprender alemán, porque tiene la estructura gramatical para poder aprender otro idioma. Es lo mismo con los lenguajes de programación, ¿no? Tú tienes la estructura básica de la lógica, de los conceptos de programación, clases, objetos y todo ello, entonces, arreglos, todo. Entonces, el lenguaje de programación solamente cambia la nomenclatura, pero luego las bases tú ya lo tienes, ¿no? Entonces, nada, más bien quedo agradecido y